Escribir trabajos es algo que trato de hacer siempre. Fue importante no echar rollo, no tratar de envolver a nadie, no tratar de hacer trampas, sino tratar de ver la situación, el objeto o el personaje, y que ese mismo objeto, esa situación o ese personaje, tal como los había concebido, que de él emergiera el adjetivo o el adverbio, ¿no? Esto es algo concomitante, digamos, ¿no? Por un lado parece que ya existe esa cosa en tu cabeza y que de ahí emergen las palabras, pero por otro lado, a la hora de estar escribiéndolo, siempre se está reconstruyendo, ¿no? Pero esto puede sonar como una cosa un tanto anticuada, y a mí en ese sentido no me molesta ser ortodoxo, pero yo sí creo que si uno va a intervenir la página en blanco, tiene que saber para qué lo está haciendo. Después el lector hará lo que quiera con eso y a lo mejor lo va a interpretar de una manera totalmente distinta a como uno quería, pero el hecho de tener clara la intención creo que le da consistencia a la obra, y la consistencia para mí es muy importante en términos del funcionamiento del texto, ¿no? Cuando la novela salió en España, me preguntaban frecuentemente por qué yo me negaba a incluir un glosario al final explicando el vocabulario mexicano, ¿no? Y entonces yo les decía, en primer lugar, porque yo no iba a subestimar a los lectores españoles, que yo cuando leía literatura española no necesitaba ningún glosario para entender a qué se referían cuando utilizaban una serie de palabras que aquí no utilizamos, y porque todas estas palabras que se llaman mexicanismos simplemente parten de una noción prepotente y errada de que hay un español correcto y de que todo lo demás son regionalismos. Todas las palabras que surgen en el uso cotidiano de la lengua se incorporan a la lengua y son patrimonio de todos los hablantes de la lengua. Esta es una actitud que para mí es muy importante a la hora de escribir y a la hora de escuchar el español en la calle, en los medios, en la familia, con los amigos, que es de lo que uno se nutre, porque esto implica que uno tiene que utilizar estas palabras en toda su fuerza y no utilizarlas condescendientemente, que eso es lo que hace la literatura costumbrista, que pone las palabras populares, por decirlo de algún modo, entre comillas, o en itálicas, que esa es la manera del autor de decir, no crean que yo hablo así, así habla el populacho. Y lo que yo creo es que hay toda una serie de palabras que surgen todo el tiempo, nuevas palabras, para definir nuevas cosas. Me tardé en darme cuenta de que los narradores en realidad somos los hijos tontos de los poetas. La operación más importante de la literatura es la operación que hacen los poetas, ¿no? La operación creativa, la manera en que miran la realidad, el juego que hacen con la lengua, es algo que hacen los poetas de manera mucho más audaz y mucho más consistente de lo que hacemos los narradores. Cuando yo empecé a escribir trabajos, en ese entonces sí ya leía más poesía, ¿no? Estaba yo, recuerdo, leyendo algo de las vanguardias latinoamericanas del siglo XX, y estaba también descubriendo en serio, aunque había leído algo, a una serie de poetas que desde entonces leo y releo, que son a los contemporáneos, ¿no? El grupo de poetas de los años 30 y 40 en México, que creo que es de lo mejor que se escribió en lengua española en el siglo XX. Es un ejercicio de concisión y es un ejercicio de libertad, al mismo tiempo que creo que en la narración se puede reproducir un poco, aunque con otros límites y con otras posibilidades, ¿no? Bueno, yo me fui a estudiar el doctorado a Berkeley
A mí no me interesaba en lo más mínimo ser un académico, pero varios profesores en El Paso me animaron, me dijeron, mira, lo has hecho bien aquí, tienes oportunidades de que te acepten, y esto significa poder seguir leyendo y escribiendo por unos años más. Solicité en 4 universidades y yo me puse como una regla privada que sin lugar a dudas solo iba a aceptar, sin dudarlo, si me aceptaba Berkeley, que en las demás universidades lo iba a pensar más. Y Berkeley fue la primera que me aceptó. Entonces, una vez más, era una ciudad que yo nunca había visitado, de la cual solo tenía una leyenda. Y bueno, yo acepté y decidí irme a vivir a una ciudad que no conocía una vez más. Y después todavía me sucedió 2 veces más. Y Berkeley, bueno, fue una gran experiencia. Fue muy bueno estar en el doctorado, con extraordinarios profesores, con compañeros inteligentísimos, ¿no? Leyendo cosas, otra vez como cuando estudié ciencias políticas que de otro modo no habría leído. Para mí fue muy importante, por ejemplo, tomar cursos de literatura medieval. Para mí fue un descubrimiento extraordinario. Berkeley, al contrario del Paso, ofrecía como una imagen amable del mundo. Berkeley es una isla dentro de Estados Unidos. Es un espejismo de tolerancia, diversidad, progresismo. Y tuve una extraordinaria calidad de vida ahí, pero al mismo tiempo escribí cuentos, pero no tenía un proyecto largo, ¿no? En todo este tiempo. En mi primer semestre, yo le dije a un profesor de literatura colonial que me interesaba estudiar algo de lo que sabía yo muy poco y me interesaba desde hacía muchos años, que era la narrativa azteca o mexica del descenso al Mictlán. Lo único que yo sabía era que cuando los aztecas se morían tenían que ir a un lugar, que un perro los acompañaba y que tenían que pasar por varios inframundos. Y le dije, siempre he tenido esta idea de que podría ser una novela con eso. Y me dijo, haz tu trabajo sobre esto. Mientras yo vea que haces una investigación seria, yo te voy a valer esto. Hice una investigación muy larga, busqué todos los textos posibles que existieran sobre esto. Y hice un plan de cómo convertiría esto en una novela. Y era un plan extremadamente ambicioso, extremadamente intelectual, en el que básicamente yo quería como refundar la lengua española en función de este estudio de lo que era el mundo prehispánico. Y unos años después, unos 2 años después, intenté escribir esa novela. Escribí unas 70 páginas y era una cosa infumable, ¿no? Porque era demasiado ambiciosa y por ser demasiado ambiciosa se perdía lo que para mí es lo más importante, que es contar una buena historia. Estaba más preocupado por la estructura, por ciertas ideas subyacentes. Y la dejé. No, te decía que uno de los motores que a mí me mueven más en todo, no es algo de lo que me enorgullezca, es la culpa, ¿no? Y yo tengo una combinación atroz de distintos tipos de culpa. Tengo la culpa judeocristiana, porque estoy bautizado como católico, tengo parientes, amigos, toda mi vida social es de gente católica, y a pesar de ser yo jacobino, lo tengo metido ahí. Tengo la culpa comunista que dice, ¿cómo puedes pasártela con esta buena vida si hay tanta gente que está trabajando mucho más que tú y no está teniendo esta buena vida? Entonces, eso también. Y para acabarla de joder, tengo la culpa protestante, después de estar 10 años en Estados Unidos, que es esta obsesión por el trabajo maniático.